Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a este foro que lleva por nombre Seguridad Hídrica, Desafío a los retos locales, regionales y mundiales. Es un foro que preparamos con mucho entusiasmo que queremos compartir con ustedes. Para este foro tenemos invitados. Los voy a ir presentando uno por uno. Primeramente tenemos a Benjamín González Gutiérrez. Él es director ejecutivo de Econ BG SADCB. Es presidente del Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Puebla de Ecología. Es miembro del Consejo Constitutivo de la SMIAAC. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de la Ingeniería Ambiental AC de 2017 a 2018. Es colaborador de conferencias con distintas universidades e instituciones como parte de un compromiso social. Muchísimas gracias, Benjamín, por acompañarnos. Muchísimas gracias también por darnos la invitación a este foro. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por considerar. Aquí estamos en lo que podemos colaborar y platicar. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado es el ingeniero David Eduardo Guevara, en la cuarta edición del TEP UPLAC y en la segunda edición del TEP UPAEP. Es estudiante del doctorado en Ciencias del Agua en la Escuela de Ingeniería de la UPLAC. Es asociado a la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos. Es miembro del Comité del Agua del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Fue parte del equipo ganador de la fase regional de la Olimpiada del Conocimiento en Ingeniería Civil y obtuvo la primera posición en 2019 en el Student Design Challenge en América Latina. Muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros y también por aceptar nuestra invitación a este foro. Gracias, Juan, por la presentación y aprovecho para agradecer a Jael por la invitación que me hizo y para saludar a Arturo y a Benjamín, mis colegas. Gracias, David. Y también nos acompaña Arturo Motze. Él es director general de TAN, Alternativa Aplicada a la Ingeniería Ambiental, SASB. Él es presidente del sector Benecintra Puebla. Ha llevado la dirección de más de 50 proyectos en materia ambiental a través del tratamiento de aguas residuales. Tiene maestría en Administración de Empresas, Universidad de las Américas de Puebla. Estudió la licenciatura en Ingeniería Ambiental, cursada en la Universidad Popular del Estado de Puebla. Muchísimas gracias, Arturo, también por acompañarnos en este foro y gracias también por aceptar la invitación. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Y de igual forma, Jael, muchas gracias por la invitación. Maestro José Castillo, gracias. Y un saludo también a Eduardo y a Benjamín. A Benjamín ya lo conozco de hace años y Eduardo no tenía el placer de conocerlo, pero he visto sus pláticas y muy buenas, las recomiendo. Muchísimas gracias por la recomendación. Y también por nuestra parte nos acompaña nuestro director de proyectos, el maestro José Castillo Román. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Ok, sin más, para dar unas pequeñas indicaciones antes de comenzar con los temas del foro, primeramente les vuelvo a dar las gracias a nuestros invitados y también a todos ustedes que están aquí con nosotros compartiendo un poco de su tiempo y en los intereses de lo que son los temas de seguridad hídrica. Como les comento, es muchísima información de valor que preparamos para todos ustedes. Muchísimas gracias también por estar aquí. A forma de indicación, les recomendamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados o muteados. La sección de preguntas será hasta el final. Si gustan ir dejando comentarios aquí en el apartado de mensajes o si nos están viendo vía Facebook, también en los comentarios. Al final del foro tomaremos en cuenta cada uno de sus comentarios o preguntas también para retomarlos. Sin más, damos comienzo a este foro que lleva como nombre Seguridad Hídrica, Desafíos a los retos locales, regionales y mundiales. Para empezar, comenzaremos con el primer tema llamado contaminación, desabasto y tratamiento de aguas residuales. Para este primer tema comenzaremos con una pregunta muy importante, creo que casi todos nos lo hacemos día con día, y la pregunta es, ¿qué se está haciendo en el mundo en materia de contaminación
de agua. Bueno, pues yo voy a empezar. Primeramente, hay una demanda a nivel global para los gobiernos de establecer una agenda ambiental apropiada. Claro, esta ha tenido un avance distinto en cada uno de los países y esto surge pues evidentemente de la presión social, de las demandas de la ciudadanía por tener un medio ambiente sano. Y con el paso del tiempo esta tendencia se va a acrecentar. Esto pues, como dije, se ha reflejado en distintos alcances en cada uno de los países y en México en particular pues el avance es más bien modesto. En materia de contaminación de aguas en particular, pues a nivel de innovación se está haciendo bastante, se están desarrollando nuevas tecnologías para eliminar contaminantes emergentes, para sanear cuerpos de agua. Sin embargo, me parece que en México se tiene la limitante de que los municipios, que son quienes constitucionalmente tienen la obligación de atender el problema del saneamiento y del agua potable también, no tienen la capacidad técnica, ni la capacidad financiera, ni los incentivos políticos para poder operar y mantener adecuadamente las plantas de tratamiento. Entonces, hay mucho que hacer al respecto, pero dejo esta primera idea para comenzar con el diálogo. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Yo concuerdo totalmente con Eduardo. Creo que hay una gran limitante en ese tema de los municipios a nivel México, pero también me gustaría mencionar que en el mundo hay una polarización muy grande. Entonces los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial se ven limitados justamente por esa parte. Creo que ahí va un poquito con la segunda pregunta. Pues se ven limitados por esta parte de la polarización. ¿Qué quiere decir esto? Los países no nos encontramos en el mismo periodo de desarrollo. No son las mismas las necesidades que tienen en Alemania, que tienen en países de Europa, que tienen en países en vías de desarrollo. Obviamente esto no es una justificante para decir, no, pues yo no puedo pagar un tratamiento de agua. Sin embargo, de ahí viene como la premisa de que estamos acostumbrados a atacar principalmente lo que nos surge, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de urgencia de los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, en países como Europa, sí polarizan mucho los esfuerzos y están limitando esa parte. Sí hay muchos esfuerzos, como menciona Eduardo, a nivel mundial, hay mucha avance tecnológico, sin embargo, no se sienten justamente por esta polarización. Ahí, bueno, aviento esa idea. Bien, bueno, también me gustaría también agregar alguna idea y dejar planteado también alguna situación como mis compañeros. Yo creo que también en el caso del conocimiento, por ejemplo, de los cuerpos de agua subterráneos, que en algunas ocasiones, en algunas regiones, es el principal abasto del agua. Entonces también hay una falta o una carencia de cuantificación de estos cuerpos de agua subterráneos. O sea, no hay estudios suficientes para cuantificar la cantidad de agua y por lo tanto se generan concesiones sin conocer las condiciones realmente de qué tanta agua tiene el acuífero, si de alguna forma la recarga es suficiente como para sostener toda esa agua que se le está sacando al acuífero. Entonces, si no tienes esa información y das concesiones, por lo tanto, con el tiempo, pues estos cuerpos de agua subterráneas se van agotando. Y por otro lado, el crecimiento de las ciudades pues va decreciendo mucho más demanda y por lo tanto llega un momento en que ya estos cuerpos ya no son suficientes para poder abastecer las necesidades tanto de consumo humano como también de la industria y de algunos otros procesos que se llevan a cabo para, digamos, de alguna forma el crecimiento económico y social y de salud y sobre todo de alimentos, sí, que requiere pues este vital líquido, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar respecto a qué se está haciendo en el mundo en materia de contaminación de agua. Pues creo que se están haciendo inicialmente unas fechas muy folclóricas y divertidas, festejando el Día Mundial del Agua cada año, el 22 de marzo.
desde el 94 con el lema de cuidar a nuestros recursos hídricos es cosa de todos. El lema de este año es valoremos el agua. La forma en que valoramos el agua determina cómo se gestiona y se comparte. El valor del agua es mucho más que su precio. El agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares. La cultura, la salud, la educación, la economía y la integridad de nuestro entorno natural. Creo que el festejo es social. Las medidas solamente para el cuidado y preservación del agua se están tomando cuando son realmente y estrictamente urgentes, como en el caso del río Rin en Alemania, que en el 96 se contaminó de pesticidas, y 20, 30 años después es cuando empiezan a sanearse, a tomar las medidas, y se empieza a tener medidas integrales entre el sector industrial, el sector social y el gubernamental. Hoy el río, como sabemos, está saneado, pero esto, a pesar de que las medidas existen y la metodología la hay, no se ha multiplicado o replicado en las diferentes partes del mundo. En la parte de México, pues seguimos en un problema que, a pesar de que desde hace 30 años nos dicen, ahí viene el lobo, nos estamos quedando sin agua. El día de hoy, Tecamachalco tiene crisis hídrica, no tiene agua en su manto freático. Puebla no se puede abastecer. Como decía el maestro José, no sabemos cómo están nuestros acuíferos, no sabemos para cuánto tiempo tenemos agua. Solamente sabemos que ya no hay agua suficiente, que el agua es de mala calidad y que hay que seguirse robando a Cholula y a la parte que colinda con la Malinche Tlaxcala. Entonces, creo que lo que se está haciendo no es suficiente, más que un festejo que no nos está dando soluciones puntuales. Okay. A ver si me permiten agregar algo. Una idea nada más para entrar un poquito en este diálogo. Creo que efectivamente no conocemos a detalle nuestras fuentes de abastecimiento y tampoco conocemos con detalle los fenómenos que las afectan. Por ejemplo, con el paso del tiempo, los efectos del cambio climático y de la variabilidad climática pues se van comenzando a sentir de manera mucho más intensa. Sin embargo, me parece que poco cabe hacernos la pregunta de para cuánto tiempo tendremos agua, por la siguiente razón, y es que la respuesta dependerá en gran medida de lo que hagamos. Podemos hacer un inventario ahora mismo de las reservas de agua que tenemos y podríamos suponer que en el tiempo nuestro consumo será constante, pero la realidad es que eso no va a ser así. Como mencionaba el maestro Castillo hace un momento, la población sigue creciendo y no solamente eso, sino que también la intensidad del consumo de la población también se está incrementando y en consecuencia, pues eso podría ocasionar que en el futuro, que el día cero, digámoslo así, pues nos llegue antes de lo que podamos creer, ¿no? Ok, sí, también completamente de acuerdo. O sea, tenemos un desconocimiento de las fuentes, pero también, por otro lado, los cuerpos de agua superficiales los estamos contaminando, ¿sí? O sea, de alguna forma, también muchos de los procesos que generamos, pues van y contaminan, todos esos desechos de esos procesos contaminan los cuerpos de agua superficiales. Entonces, el hecho de que tengamos plantas de tratamiento, porque creo que de alguna forma hay plantas de tratamiento, sobre todo, por ejemplo, en el caso del río Toyac, hay plantas de tratamientos a lo largo del río Toyac, y el río Toyac sigue y sigue contaminado. Entonces, la realidad es un problema de plantas de tratamiento, es un problema de funcionamiento de plantas de tratamiento, o cuál es el problema realmente, porque siempre dicen, no, es que hay que agregar o hay que hacer falta una planta de tratamiento, y la planta de tratamiento está. Y a lo mejor funciona un mes o 2 meses y después ya no funciona. ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué de que no funcionen esas cosas? Realmente es un problema de instrumentación, ¿sí? De plantas de tratamientos de agua efectivos, o cuál es realmente la situación, ¿sí? Porque día con día
los cuerpos de agua se están contaminando y los cuerpos de agua superficiales y los cuerpos de agua subterráneos se están agotando, ¿sí? Entonces, muy bien lo que decía Eduardo, sí, cada vez somos más, pero tampoco sabemos cuáles son esos procesos que afectan las condiciones de la cantidad de agua, ¿sí? Sabemos que hay un ciclo hidrológico, sabemos que si deforestamos también disminuyen la cantidad de la recarga en las zonas donde, en las zonas altas o las zonas altas o montañosas, pero en sí, toda esa situación de la problemática, tenemos un conocimiento suficiente como para poder plantear soluciones efectivas o simplemente, como diríamos en un lenguaje coloquial, estamos poniendo pues, ciertos curitas o dándole mejorales a la enfermedad, ¿sí? Entonces yo creo que ya es tiempo de alguna forma aterrizar cuál es el problema y empezarlo a atacar de fondo para poder de alguna forma empezar a edificar soluciones con bases sólidas y no de alguna forma con bases endebles que a veces son temporales, o sea, sexenales. Llega un gobierno y desecha alguna iniciativa que a lo mejor estaba funcionando, ¿sí? Y llega y lo cambia por alguna otra que no funciona. Entonces, y volvemos a empezar y es un ciclo nuevamente. Cada 6 años se inician iniciativas y realmente la situación sigue igual o peor. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este caso de la contaminación? Como se mencionaba por ahí, ¿existen de alguna forma verdaderos desabasto de agua o es más cuestión de contaminación o de manejo de recursos mal enfocados? Totalmente, maestro. Yo creo que aquí la cuestión es que estamos observando, el gobierno está observando, no quiero decir gobierno porque somos todos, estamos observando el agua como un recurso limitado, cuando realmente no es un recurso limitado, es un recurso renovable. La problemática es que no estamos ocupando, a renovable me refiero a que tiene la opción reutilizable, perdón, tiene la opción de tratarse y de volver a utilizarse. Sin embargo, la estamos consumiendo únicamente sin llevarse a ese tratamiento. Como usted dice, los problemas políticos aquí en México creo que ahorita están a la orden del día, y es lo que pasa sexenio como sexenio o cada 3 años, y se inicia un proyecto, no se le da continuidad y obviamente se pierden esos proyectos de millones de pesos, ¿no? Difícilmente llega otro presidente o otro gobernador y toma el proyecto que se debe tomar. Entonces yo creo que por ahí va también la cuestión. No estamos observando el panorama completo. Sí es un problema demográfico también, de sobrepoblación, de organización. Es un conjunto de cuestiones políticas, económicas, salud, de salubridad, que no nos están ayudando y no estamos ayudando tampoco al medio ambiente justamente a llevar al agua al tratamiento, ¿no? Realmente creo que está esa posibilidad, está esa oportunidad de rescatar el agua y reutilizarla, ¿no? Ahorita toda la innovación, toda la tecnología va a eso. Entonces, la tecnología del agua ya tiene 100 años que se inventó. Y desde hace 100 años se ha ido eficientando, pero la tecnología actualmente tiene un 95, 96% de remoción, y ya metiendo la tecnología de polimiento, perfectamente llega a la potabilización sin ningún problema. Entonces, la tecnología existe, creo que no es cuestión tecnológica, puede ser una cuestión de costos, pero definitivamente, definitivamente tenemos que llevar a la acción y entender en ese aspecto que el agua puede ser reutilizable, ¿no? Quitarnos ese tabú, incluso para regar la vemos fea. Entonces, creo que ahí hay una cuestión también muy fuerte de cultura. Sí, precisamente eso que nos mencionas, Arturo, creo que nos lleva a una siguiente pregunta, ¿no? La cual es si existe un verdadero desabasto de agua o si es más una cuestión de contaminación y mal manejo de los recursos hídricos. Bueno, yo quisiera intervenir para decir que, pues, ya lo dijo Arturo hace un rato, el agua, una fracción del agua
es renovable, porque hay que recordar que hay una fracción que no es renovable. El agua, por ejemplo, de acuíferos profundos, aquí el maestro Castillo lo sabe, no es renovable porque ha tardado miles de años en llegar a donde está. Y el agua de lluvia, mientras tanto, pues es efectivamente el agua que tenemos renovable y que es el que escurre a través de los cuerpos de agua superficiales. Pero independientemente de eso, me parece que la pregunta no es binaria, no es si es una culpa de lo que está pasando por fuera y que nosotros estemos libres de toda responsabilidad. En realidad es una combinación de ambas cosas. Y hace un momento el maestro Castillo preguntaba sobre si la solución era construir más plantas de tratamiento, y yo coincido absolutamente con él. Esa no es definitivamente la solución para atender el problema de saneamiento. Las plantas de tratamiento están allí, pero como mencioné al inicio, los municipios carecen de la capacidad, sobre todo financiera. El dinero es un mal necesario, como digo yo, y se necesita para poder operar las plantas de tratamiento porque estas tienen consumos de energía importantes. Y en consecuencia, los municipios no tienen esa capacidad para poderlas echar a andar. Por otro lado, me parece que un enfoque que se ha dejado de atender en los últimos años, en México en particular, es buscar la prevención de la contaminación antes que el saneamiento. Bueno, no es que sean mutuamente excluyentes, pero de nada nos va a servir sanear los cuerpos de agua si vamos a continuar contaminándolos. En realidad, para poder atacar el problema de fondo, primero deberíamos de prevenir la contaminación. Y eso es una responsabilidad no solamente de los gobiernos, es una responsabilidad de todos nosotros, porque todos los usos del agua disminuyen la calidad del agua que se ocupa, especialmente el uso industrial y el uso agrícola. Y al respecto, habría que pensar en formular políticas públicas. No dije que el gobierno necesariamente, pero todos deberíamos de pensar en alguna política pública que busque la prevención de la contaminación. Quisiera añadir a lo que están comentando. Estoy totalmente de acuerdo. Digo, realmente ha habido muchas propuestas sobre, en el caso de la Toyac, que básicamente es lo mismo que sanear cualquier otro río, sobre biotecnología, sobre nanotecnología, sobre infinidad de cosas. Pero como dicen, la solución no es limpiar el río porque se va a seguir ensuciando. La solución es hacer las políticas públicas para evitar que se sigan contaminando. El río es un ente vivo, que al final de cuentas, tarde o temprano, si lo dejamos de agredir, va a sanear. En el 96 se hizo una norma, que es la 001 de la Semarnat, para que se cuidaran estas descargas. En 2015 se hizo una declaratoria del río Toyac con mucho más parámetros, mucho más estrictos. Y si ni siquiera se había llevado a cabo el cumplimiento de la norma, pues para que ponemos una declaratoria que hasta hoy, 6 años después, tampoco se está llevando a cabo en el seguimiento. Creo que es un problema general en el caso de que es, por un lado, la parte industrial que no toma conciencia, que no toma la conciencia de que la mugre que tiran acá, hay gente más adelante que la está recibiendo y hay generaciones como sus hijos y sus nietos que la van a tener enfrente. La parte señaladora o ejecutante, que es el gobierno federal en este caso, tampoco está haciendo lo que debe de hacer. Hace 3 años platicábamos con la parte con agua, dijeron, pues es que nada más no tenemos dinero, nada más tenemos 6 supervisores. Bueno, van a los 6 supervisores que se pongan a dar vuelta a todo el río. Las empresas las conocen. De la parte social, siempre nosotros hemos tratado de dar conferencias junto con los expertos que tiene la Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental, para que se acerquen todos los industriales que no sepan qué hacer y empiecen a poder entender y conocer tecnología que puedan ayudar a disminuir estas descargas, así como los municipios, como dice Eduardo. O sea, los directores de los sistemas operativos son compadres de alguien que llegaron sin ninguna preparación, son contadores, tienen una miscelánea, o eran el chofer de alguien, y están en nómina y están 3 años sin llevar ningún tipo de línea a seguir. Entonces, bueno, creo que ya desvarío un poco, pero solamente quería decir que estoy a favor de lo que dice. Sí, lo que menciona Benjamín es muy cierto. Digamos, normalmente
hay una como mala planeación en todas estas cuestiones hídricas, sobre todo, que pues no permite tampoco avanzar, aunque digamos, mostremos campañas de divulgación, no permite avanzar en estos temas, ni dejarlas que ellos entiendan como la parte divulgatoria sobre temas del agua. Y para nuestro siguiente tema aquí, que es el cambio climático. Y la vertiente que hay aquí es si realmente el cambio climático se trata de un problema de planeación urbana aunado a un crecimiento demográfico acelerado. No sé si el maestro Castillo nos quiera compartir algo sobre esta pregunta, para igual comenzar a atacarla, ¿no? Ok, bueno, pues antes que nada, hablar de cambio climático generalmente es hablar de afectaciones de intereses globales, ¿sí? Por lo tanto, digamos, es necesario primero entender lo que es el cambio climático, ¿sí? Por tal motivo, trataré de dar una definición como, bueno, más bien no yo, sino la Organización de las Naciones Unidas ya tiene una definición muy simple, muy sencilla. O sea, el cambio climático es una amenaza existencial a la vida en el planeta, ¿sí? O sea, muy simple, pero muy concisa. Entonces, la realidad es cuál es el problema. Entonces, el problema en sí radica en que todas las actividades que desarrolla el hombre están relacionadas con mejorar las condiciones de vida mediante el uso de tecnología, ¿sí? Y cada día, pues vamos viendo cómo salen equipos electrónicos que ayudan a disminuir la carga de trabajo, a mejorar las comunicaciones, transportarte de manera cómoda, ¿sí? O tener una ropa o zapatos de última moda con los mejores materiales sintéticos, ¿sí? De alguna forma también todos estos procesos que de alguna forma utilizamos diario, pues requieren cierto manufactura que requiere materia prima, ¿sí? Y esa materia prima generalmente, pues, son recursos naturales, ¿sí? Son recursos naturales que nos lo proporciona la misma tierra. Entonces, la alta demanda de estos artículos para bienestar, pues requiere estas grandes cantidades de recursos naturales para satisfacer generalmente todas estas necesidades de un planeta con una población que según la ONU somos 7.730 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, toda esta información y la concentración de grandes masas en grandes metrópolis, pues requieren grandes cantidades de agua, por ejemplo, ¿sí? De energía, y que generan millones de toneladas de basura, ¿sí? Entonces, que todos estos factores pues afectan de alguna forma o deterioran las condiciones del medio ambiente. O sea, agotamiento de acuíferos, contaminación de aguas superficiales, ¿sí? Los diferentes procesos industriales, generación de toneladas de basura, como ya lo dije anteriormente. Entonces, la pregunta es, bueno, todo esto nos lleva de alguna forma también a cierto desabasto de estos alimentos, de conflictos sociales, conflictos políticos. Algunos de estos conflictos pueden desencadenar incluso hasta en eventos bélicos por cuestiones de recursos naturales, de agua, ¿no? Petróleo. Y ahorita yo creo que en el futuro pues va a ser conflictos por el agua, ¿sí? Entonces, de alguna forma, surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer bajo todas estas condiciones que ya las sabemos todos? De alguna forma no es nada nuevo, todo esto ya es conocido. O sea, nos gusta vivir bien y tener cosas, pero todos esos materiales requieren cierta manufactura y ciertos recursos, o materias primas que la misma tierra los proporciona. Entonces, una respuesta puede ser muy simple. Debemos renunciar a este uso excesivo de recursos naturales que nos han proporcionado todos estos avances tecnológicos que se tienen ahora. Pues no es tan fácil, ¿no? De alguna forma esta pregunta general y global pues nos lleva a varias. ¿Tenemos esa voluntad de renunciar a todos estos avances? Pues no es tan fácil decir sí, ¿sí? ¿Será esa la solución, renunciar a eso? Pues no lo sabemos tampoco, tendremos que analizar bien el asunto. La realidad es que el cambio, en realidad, y la propuesta, digamos, aquí es la realidad, en realidad, el cambio climático
es el que ha provocado todo este desequilibrio? ¿O de alguna forma el deterioro del medio ambiente, incluyendo la escasez de agua por contaminación y agotamiento de acuíferos, es provocado por los países del tercer mundo o por la necesidad de las grandes cantidades de materia prima que requieren los países en desarrollo? ¿Sí? Entonces, pues es muy complejo toda esta situación del cambio climático, como se ve, y existen cumbres a niveles internacionales de diferentes países, ¿sí? Que ya han tratado de dar soluciones a este problema, y entre ellos pues surge, por ejemplo, todas estas soluciones que se han dado de acuerdo a este programa, por ejemplo, de la Agenda 2030, que sigue vigente y que muchos países firmaron, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí, digamos, todos esos países que firmaron para aprobar todos estos objetivos para el desarrollo sustentable, o ODS, que marca la 2030, muchos de ellos son propuestos por los países desarrollados, que son los que requieren materias primas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, parte de estas materias primas para el desarrollo de estos productos tecnológicos, pues son utilizados por esos grandes países ricos que necesitan esa materia prima y que son las que están poniendo los lineamientos de mejoramiento o de un desarrollo sustentable. Entonces, la pregunta que me surge y que pongo aquí en la mesa, ¿serán estas ODS las soluciones que estamos esperando? ¿Sí? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que efectivamente, como dice el maestro Castillo, tenemos que remitirnos a la historia. Y es que durante el siglo XVIII, cuando se comenzó a transformar toda la energía de los combustibles fósiles, ahí fue cuando empezó el problema del cambio climático realmente, porque fue cuando comenzaron a dispararse las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero al mismo tiempo, ese desarrollo económico impulsado por los combustibles fósiles y por los recursos naturales también, pues produjo un crecimiento demográfico sin precedente en cualquier especie y un crecimiento urbano por consecuencia. Y hoy, pues estos son problemas que están interrelacionados con el cambio climático. Luego, el cambio climático en estos tiempos ya comienza a tener efectos en el ciclo hidrológico. Y hay, desde luego, pues procesos muy complejos que suceden en la atmósfera, pero para no ahondar en detalles, por ejemplo, en nuestro país, pues ya está estudiado que en prácticamente la totalidad del territorio, de nuevo, esto dependerá de lo que hagamos con respecto al cambio climático, pues habrá una disminución en la precipitación y también por consecuencia pues habrá una disminución en los escurrimientos superficiales y en la recarga de los acuíferos. En consecuencia habrá menos agua disponible. Adicionalmente, también se incrementará el riesgo de que ocurran sequías con más frecuencia y con mayor intensidad, huracanes también con mayor intensidad e inundaciones cada vez más frecuentes. Ahora bien, mi punto es que tampoco es como en la pregunta anterior, no es una respuesta binaria, no es si el problema es del cambio climático o el problema somos nosotros. En realidad, el problema está ahí en el sistema y lo hemos producido nosotros. Homo sapiens es quien lo ha producido. Ahora bien, pregunta el maestro Castillo que si los ODS serán la solución, pues yo categóricamente podría decir que no, que los ODS no son la solución, pero la innovación para poder alcanzar esos ODS, esos son los que serán la solución. Y pues quiero traer a colación una anécdota muy rápida. Como ustedes saben, antes de que existiera el motor de combustión interna, pues las carretas eran jaladas por caballos, ¿no? Y de esa manera, con la energía mecánica de los caballos, pues se transportaba a la gente. Los caballos jalaban las carretas y etcétera, ¿no? Y el primer problema ambiental de alcance global que se tuvo con respecto a eso, pues fue el excremento de los caballos en las ciudades. Ese fue el primer problema que se tuvo. Y al igual que como hoy se hacen las Conference of Parties, las cumbres de cambio climático globales, que por cierto la siguiente creo ya la 26, hoy en día, también en ese momento se hicieron reuniones entre líderes globales y gobernantes y todo el mundo se reunió para ver qué hacer
con el excremento de los caballos. ¿Y en dónde estuvo la respuesta? La respuesta no estuvo en el motor de combustión interna, per se. La respuesta estuvo en la innovación. Entonces, la innovación fue el motor de combustión interna. Fue una solución al contexto en el que ocurrió. Sin embargo, hoy sabemos pues que el motor de combustión interna pues tiene implicaciones importantes para el cambio climático y para la contaminación atmosférica. Y la solución no es, desde luego, regresar a los caballos, porque eso nos va a causar un problema de salud pública. Más bien, la solución está en la innovación para poder transitar hacia hacia medios de transporte sostenibles. Sí, precisamente igual la parte de innovación nos lleva también a hacernos muchas más preguntas, sobre todo en tema de seguridad hídrica, ¿no? Y una de esas preguntas es, ¿qué se está haciendo y qué se debería hacer en materia de innovación para el tratamiento de aguas residuales? No sé si Arturo nos podría compartir una respuesta para esta pregunta. Claro que sí. Justamente, bueno, en los últimos 100 años, creo que el tema de innovación, como comentaba Eduardo, innovación tecnológica, hemos avanzado a pasos agigantados, no solo en temas de tratamiento de agua, sino en general. También estos últimos 100 años son los que más se ha visto el crecimiento poblacional de forma monstruosa y a la vez creo que podemos saber que la innovación tecnológica ya existe. O sea, realmente voy a tocar 2 puntos rápidos. Uno, creo que actualmente la innovación tecnológica va hacia la reutilización, como lo comenté hace rato. Todo tiene que ir hacia la reutilización. El tratamiento de aguas residuales actual, todo lo que se tiene actualmente, pues está basado en una parte biológica, una físico-química, una parte de pulimiento, y creo que la parte biológica ya alcanza remociones del 95%. Realmente aquí el reto, y como segundo punto, es para mí y para lo que he observado como empresario, es la disminución en el costo en el tratamiento de aguas residuales. Es un problema muy fuerte porque el empresario, como dice Benjamín, es a lo mejor un poquito renuente a estas inversiones, y no tanto el empresario, a lo mejor la empresa que está fuera de la ley es la que es muy renuente a invertir en tratamiento de aguas porque pues, implica un costo muy, muy alto. Por ejemplo, en textileras los costos por metro cúbico son monstruosos, entonces prefieren estar fuera de la ley y estar contaminando que invertir en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que esos 2 puntos son sumamente importantes. Uno, la reutilización, hacia allá va todo. Ya no se vale decir, voy a regresar el agua medio contaminada como en la 01, o pues hay más o menos para que llegue a los alcantarillados y de ahí a una planta municipal, que no hay plantas municipales. Y creo que la responsabilidad ahorita es la reutilización. Y muchas empresas lo están haciendo. Yo lo he visto y para allá van. Y el segundo reto es el costo económico de esa tecnología. Quisiera yo también compartir o comentar algo respecto a esto de la tecnología en tratamiento de aguas. Innovación tecnológica a nivel mundial hay, y hay mucha, como dice Arturo, crece a pasos agigantados, ¿no? En este medio lo hemos visto, lo hemos aprendido. Se recicla el agua de un rastro municipal, el agua de una farmacéutica, el agua de los baños, la podemos reciclar y volvernos a tomar. Existe toda la tecnología de punta. México actualmente también ha desarrollado mucha tecnología. Inicialmente yo creo que ha tenido una especie del enfoque chino de hace algunos años, donde vio todo, lo aprendió, lo copió y lo ha tropicalizado. En las universidades siguen trabajando en innovación tecnológica, desde nanotecnología hasta biotecnologías cada vez más específicas y sobre todo, como comenta Arturo, siempre buscando la parte de tener una inversión económica que sea económicamente viable y que nos pueda dar la mejor calidad de agua a la descarga. Las normas existen y las tenemos que cumplir y hay con qué, y de hecho no es inventar el hilo negro. Las tecnologías están, el Metcalfe y EDI, que es el primer libro de tratamiento de aguas, hizo todas las fórmulas libres de patente para que todo el mundo las pudiera ocupar, y estos libros tienen más de 40 años. Entonces, creo que el
famoso ingenio mexicano ha desarrollado un crecimiento tecnológico a nivel competitivo, a nivel mundial y bastante económico. Entonces, están las soluciones, lo único que hace falta es la concientización en esta toma de soluciones. Platicaba con un lavandero de estos que están escondidos en Huejotzingo. Tiene una lavandería que le costó una inversión de 700,000 pesos. Dijo, hagamos un proyecto para tratar el agua, ¿ok? Tratar el agua de una lavandería de jeans es bastante sencillo, pero con inversión considerada en unos, si no mal recuerdo, muy económico, 300,000 pesos, era algo muy básico. Y dijo, no, eso es lo que me costó una de mis lavadoras. En lugar de comprar eso, mejor compro otra lavadora. Entonces, esa parte de la conciencia, ¿no? Decía un chico, un estudiante de ambiental, dice, yo como empresario, si tomo el agua, que es de todos, lo mínimo que debo de hacer es devolverla como la tomé, porque es de todos. Y bueno, con eso quiero cerrar esto. Ok, bueno, yo digamos, en la opinión que puedo tener con respecto a la innovación, estoy completamente de acuerdo. La innovación puede ser una de las soluciones para sanear nuestros ríos, por ejemplo, ¿no? O sea, de alguna forma, yo creo que, pero también, aparte de la tecnología que puede existir para poder, de alguna forma, sanear, digamos, un río contaminado, yo creo que mucho también tiene que ver la voluntad de las autoridades para hacerlo, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, que puedo poner aquí es, digamos, un cuerpo de agua en la ciudad de Tampico, por ejemplo, la Laguna del Carpintero. O sea, cuando yo estuve por ahí era realmente, digamos, todas las descargas del río llegaban ahí, ¿sí? Y obviamente era un foco de infección bastante fuerte, ¿sí? Ahorita es un centro recreativo, o sea, de alguna forma hubo una voluntad para poder sanear ese cuerpo que estaba ya inmerso en la ciudad y que era un foco de contaminación. Y ahora lo hicieron un parque recreativo. Puedes ir a hacer, no sé, juegos acuáticos ahí, y hay restaurantes alrededor y todo ese tipo de cosas. Entonces, mientras haya voluntad, ¿sí?, de aquellos que pueden de alguna forma obtener el recurso para hacerlo, la tecnología existe, como ya lo dijo Benjamín. ¿Sí? Y obviamente conjuntando todo eso, por supuesto que se puede y puede llegar a soluciones bastante positivas. Pero creo que hay mucho de que también las autoridades tengan esa voluntad de invertirle a esto. Y también, por otro lado, digamos, la gente, o sea, o la población y los empresarios, pues también tengan esa conciencia de que realmente, pues no conecten sus desechos hacia los ríos para que posteriormente vayan a dar a una zona de almacenamiento que puede ser una laguna, una presa, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma el problema, muy bien lo decía Eduardo y Arturo, pues es un problema de todos. Esta parte de la contaminación de aguas y de deterioro del medio ambiente, pues somos todos los que hemos contribuido a, a deteriorar esta situación. Y obviamente el mar o las consecuencias de todo de ese deterioro, pues es también para todos, porque todos estamos sufriendo las consecuencias, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la solución tiene que partir de todos, ¿sí? Entonces, pero sí hay una componente bastante fuerte de la voluntad política de quererlo hacer. Sí, creo que es un poco bueno, de voluntad y también de lo que es responsabilidad social, ¿no? De cada uno pues, de los pobladores del lugar y también de las empresas que descargan las aguas en cada uno de estos cuerpos de agua. Y precisamente este tema de la recuperación nos lleva también a preguntarnos si realmente es factible recuperar los ríos y lagos ya contaminados. A ver, yo quisiera responder esa pregunta y creo que esto es un categórico sí, pero habría que hacerse la pregunta sobre factible de qué forma, porque factible técnicamente, eso sí, ya Arturo y Benjamín lo dejaron claro, pero si la tecnología ahí está,
como dijo el maestro Castillo hace un momento, qué es lo que nos hace falta. Tal vez haga falta enfocar un poco el conocimiento que ya tenemos, enfocarlo un poco mejor para encontrar soluciones de fondo al problema. Y lo primero que tenemos que reconocer, y vuelvo a insistir, es que es un problema complejo y en consecuencia es un problema que necesita una solución en equipo. En equipo me refiero a que por un lado esté el gobierno, más bien el Estado haciendo su parte, que esté la ciudadanía también haciendo su parte, los empresarios, los industriales y los agricultores, por otro lado, que casi no hemos hablado de ellos. Yo tengo la percepción, tal vez algo sesgada, pero tengo la percepción de que se suele buscar señalar al enemigo público número uno en contra del agua. Y entonces muchos dicen, es que la culpa es del agricultor, es que la culpa es del industrial. No, es que la culpa es del Estado. No, pero la culpa es de los ciudadanos que desperdician el agua, la contaminan, etcétera. No, al final de cuentas el problema es un problema del sistema. ¿Y qué podemos aprender al respecto? Y antes de hacer mi siguiente comentario, debemos reconocer también en ese mismo sentido los beneficios que nos proveen, pues desde luego los industriales, los agricultores y el Estado, ¿no? Obviamente las industrias generan empleo, detonan la actividad económica. De los agricultores, pues qué decir, ¿no? Nos proveen de alimentos y en consecuencia de energía para nosotros y son actores muy importantes dentro de todo este sistema. Entonces, más bien tendríamos que ser propositivos y en ese sentido se me ocurre lo siguiente. Ayer que preparaba mis notas, reflexionaba que al final de cuentas el modelo socioeconómico en el que estamos está diseñado o existe la convención, más bien está diseñado para que pues las empresas no tengan incentivos para dejar de contaminar los cuerpos de agua. En un mundo ideal, como dijo Benjamín hace un rato, pues deberíamos de reflexionar antes de tirar una gota de contaminante al agua que es de todos, efectivamente. Sin embargo, pues ese todavía no es un incentivo lo suficientemente poderoso. Mucho se habla de que no se les multa a las industrias. Y no, sí, puede ser que en muchos casos se les multe. Lo que pasa es que, de nuevo, el problema de los incentivos, muchas veces las multas para las empresas son menos costosas para ellas de lo que representaría invertir en tecnología para poder transitar hacia un modelo de economía circular, por ejemplo. Y al respecto, pues, como la contaminación es un problema público, pues se requiere de la intervención gubernamental. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues, por ejemplo, los gobiernos estatales podrían formular un programa en el que a través de algún tipo de financiamiento, de nuevo, el dinero es un mal necesario, algún tipo de financiamiento, no necesariamente del Estado mismo, pero la fuente de financiamiento ya hoy son diversas, se les puedan otorgar estos incentivos a las empresas, porque mucho se habla de incentivos fiscales, pero no, más bien incentivemos que las empresas apliquen tecnología, innoven en sus procesos y demostrémosles como ingenieros ambientales que es posible que puedan reducir sus costos y que al mismo tiempo dejen de contaminar. Quisiera platicar algo, una anécdota respecto a la factibilidad de poder sanear el río. Como han comentado, sí se puede. El Rin se pudo en Alemania. Desde mi humilde punto de vista, que de repente dicen que es más atacador, creo que lo que hace falta es voluntad política. Y les platico una anécdota. Hace 3 años, si no me recuerdo, dos años, tuve la oportunidad de asistir a una reunión que hizo la GIZ, que es esta unidad de alianza México-alemana, que apoya que apoyaba a México en temas ambientales, y estaban los diferentes sistemas operadores que tienen los municipios a lo largo de toda la cuenca de la Toyac. Estaban del CEAS, estaban del SUAPAP, estaban del Estado, la Secretaría del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, estaba con agua federal, estaba con agua estatal, estaba, en ese momento yo había ido por parte de la Canacintra, del sector verde, o sea que era como la parte vista del empresario, y había toda la parte que tiraba al río estaba ahí. Entonces, todas las soluciones estaban ahí.
cuando empezó la GIZ a dar su explicación y dijo, ¿cómo ven? Lo que se hizo en el río Rin fue esto, participación social y involucramiento de todos. Fueron 2 días de trabajo. Cada municipio, cada encargado, afortunadamente en ese momento, había gente que estaba comprometida y haciendo cosas por la parte de la cuenca que le tocaba, supervisando empresas, haciendo levantamientos, checando descargas, solicitando que disminuyeran contaminantes. El CEAS tenía un paquetote de proyectos para tratamiento de aguas. El Estado estaba cambiando las políticas para poder tener injerencia dentro del cuidado de las cuencas. El municipio fue cuando estaba lo de la declaratoria del rato, ya quería tener injerencia en la parte que le toca al municipio. Entonces había mucha ganas de hacer las cosas, muchas iniciativas, muchos proyectos, pero nadie puede hacer nada que no esté dentro de su jurisdicción y nadie puede hacer nada que no sea de sus atribuciones. Las atribuciones solamente eran de Conagua. A esa reunión llegó Conagua, estuvo media hora, se sentó, se tomó la foto y se largó. Entonces, todo el mundo se ha topado con pared en ese aspecto, porque al final Conagua ha sido esta parte ausente en todos esta problemática. Esa es mi experiencia muy personal y mi punto de vista muy personal, que no representa a nadie. Ok, sí, precisamente igual eso nos sigue llevando a cuestionarnos más y más cada vez de dónde es que realmente, por ejemplo, cae la responsabilidad de cuidar todos estos recursos hídricos, si en el sector social, en lo industrial o en las autoridades públicas. Y Yo quisiera... adelante. Adelante, Arturo. No, por favor, Arturo. Adelante. Y complementando, bueno, comentando igual lo que decía Benjamín, esa responsabilidad sí recae. Para mí es una triada, definitivamente tiene que haber un movimiento colectivo porque los movimientos individuales no llegan muy lejos. Tiene que ser un esfuerzo colectivo entre la parte social, industrial y gubernamental y sí de cierta forma recae un poquito más, aunque no quisiéramos señalarlo, al sector gubernamental justamente por lo que comentaba Benjamín, que ellos tienen esas atribuciones para poder realizar clausuras, multas, para llamar la atención, ¿no? Un ciudadano no puede ir a hacer eso. Entonces sí recae un poquito en eso, pero nosotros como empresarios industriales tenemos la obligación de responder también a la normativa, al cumplimiento, y el ciudadano tiene esa obligación de exigir y también de participar colectivamente en la parte de mejorar el medio ambiente, de la parte de las asociaciones civiles, que esté presionando al sector gubernamental para poder lograr una respuesta, ¿no? Entonces creo que definitivamente sí hace falta híjole, no sé cómo decirlo, como un liderazgo, pues una imagen social, una imagen gubernamental, alguien que se tome la idea y que lleve la batuta de aplicar este tipo de gobiernos. Hay mucha parte también, al inicio comentaba mucho la polarización del mundo, entonces hay que recordar que vivimos en un país, digo, no es justificante nuevamente, pero vivimos en un país con 60% de pobreza o más y realmente la industria informal también está aumentando, o sea, ahorita en pandemia aumentó muchísimo, y ese tipo de cuestiones son las que también van mermando los esfuerzos. Entonces, yo diario paso al lado de una tienda de carnitas y nada más veo como en la mañana vacían toda la olla de grasa y dices, bueno, ¿quién les dice algo, no? Entonces, ese tipo de cuestiones dices, son complicadas y sí, o sea, son temas complejos, como decía Eduardo, y yo creo que sí va a llegar un momento, desgraciadamente, seguramente, desgraciadamente va a ser cuando ya sea una necesidad y no una prevención, sino va a ser algo de urgencia, pero seguramente va a llegar en algún momento la respuesta y la cooperación de todas las partes.
Yo quiero hacer un comentario retomando lo que dijo Benjamín hace un momento. Hablaba de que en esta experiencia que tuvo con GIS, con los alemanes, ahí estaba con agua federal y estaba con agua estatal, y creo que no dijiste, Benjamín, que estuviera ahí el organismo de Cuenca, ¿verdad? Pero bueno, como haya sido... El organismo de Cuenca es el que está integrado por los temas operadores que están dentro de la cuenca. No, el organismo de Cuenca es una estructura paralela de la CONAGUA, y ese es el punto al que quiero llegar. No sé por qué aquí en México nos gusta tener instituciones extraordinariamente robustas que se encarguen de un tema en específico. Y la evidencia está en el ejemplo paradigmático de Pemex, ¿no? Todo mundo fantasea con que Pemex sea la única empresa que extraiga los combustibles fósiles aquí en México y que la CFE sea la única empresa que genere electricidad aquí en México. Y anteriormente, con respecto al agua, pues así era. Existía la Secretaría, en su momento fue Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero antes fue la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y era una institución, si la CONAGUA hoy es una institución extraordinariamente robusta y monstruosa, yo diría, en términos de tamaño, la Secretaría de Recursos Hidráulicos lo era mucho más. En ese entonces, nadie podía ir a reparar una fuga en un municipio sin que estuviera alguien de la Secretaría de Recursos Hidráulicos allí. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Necesitamos valorar cuál es el diseño institucional, dado que, como Arturo dijo, el gobierno tiene una participación pues demasiado importante porque el agua es un bien común. Tenemos que valorar cuál es el diseño institucional que tiene actualmente la CONAGUA. Y decía yo que la CONAGUA tiene dos estructuras, la estructura central, que está basada en la Ciudad de México, y la de los organismos de cuenca. A su vez, los organismos de cuenca se componen de consejos de cuenca y de otras microestructuras institucionales que se encargan de tomar las decisiones, entre comillas, porque constitucionalmente están facultados para hacerlos, pero en términos prácticos eso no sucede. Los organismos de cuenca no tienen autonomía, ni siquiera autonomía financiera, hasta donde tengo entendido. Ahora bien, si a un consenso se ha llegado, es que la gestión del agua se tiene que hacer tomando como unidad fundamental la cuenca. Entonces, por ejemplo, si se van a tomar decisiones para algún acuífero en Chihuahua, que ahorita están extraordinariamente sobreexplotados, pues hay que pedir permiso en Ciudad de México y tiene que ir alguien de Ciudad de México o alguien de la dirección local de Chihuahua para poder aprobar todas esas acciones que se van a hacer. Yo personalmente, como dice Benjamín, mi opinión no representa la de nadie, sino la de mí mismo. Pienso que debemos valorar cuál es el diseño que tiene la institución de la Comisión Nacional del Agua para no entorpecer sus funciones. Y enseguida, no voy a dejar de insistir con el asunto de la economía circular. Hace rato Arturo decía el caso de la carnicería, ¿no? Y de las carnitas y de la grasa que se va al alcantarillado y todo eso. Efectivamente, allí el Estado, a través del municipio, pues debería estar sancionando todas esas conductas. Claro, podemos argumentar que hay corrupción, pero ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué alternativas le podemos ofrecer? Digo, el del carnicero es un microejemplo, ¿no? En términos espaciales, pero es paradigmático de lo que sucede incluso a mayores escalas con las mineras y con todo eso. ¿De qué manera podemos ofrecer alternativas a las industrias para que traten sus residuos? Esto nos lleva a la discusión de los residuos sólidos. ¿Qué hacer con ellos y cómo prevenir que vayan a dar a los cuerpos de agua? Porque igualmente, por ejemplo, los rellenos sanitarios, pues hay mucha gente que no lo sabe, pero al final de cuentas esa es una bomba de tiempo igual, y no porque vaya a explotar literalmente, que también podría, pero todos los lixiviados que escurren de los residuos sólidos en los mal llamados rellenos sanitarios que hay en todo nuestro país, eventualmente llegarán a los acuíferos y van a contaminarlos, ¿no? Entonces, ya parece que ya no estamos hablando de seguridad hídrica y que más bien estamos hablando de residuos sólidos, pero es que al final pues son problemas que están interconectados y tenemos que ser propositivos al respecto. ¿Qué alternativas podemos ofrecer? Ok, bueno, yo también me gustaría opinar un poco con respecto a esto y algo que comentaba Arturo sobre, digamos, quienes pudieran participar en esto y mencionaba de alguna forma
los gobiernos que tienen bastante participación en esto, pero yo también agregaría a uno más, la parte académica, o sea, los académicos, las universidades. Yo creo que aquí falta una vinculación bastante fuerte entre lo que serían la parte, digamos, las autoridades con las universidades, empresarios con universidades, de tal manera que problemas tan complejos como generaran una investigación para poder ver y dar soluciones hacia, hacia este tipo de problemas, soluciones vistos desde la academia, pero con un enfoque práctico que de alguna forma se tendrán que poner a prueba a través de las empresas o a través del mismo gobierno, ¿sí? Para poder dar solución a esto, porque si lo dejamos, en la academia hay investigaciones bastante buenas, pero quedan ahí, en el estante de una biblioteca, ¿sí? Para consulta de los estudiantes, y algunos de estos pueden ser aterrizadas y dar soluciones, de alguna forma, poner un granito de arena a la solución general. Entonces, yo creo que también esa vinculación entre lo que sería sociedad, autoridad y la parte academia podría dar una solución bastante buena, pero en otros países existen esas vinculaciones entre lo que es las universidades con los empresarios y con las autoridades. Aquí en México parece que se está peleado, ¿no? O sea, tú eres académico y no tienes nada que ver acá. O sea, tú ves hacer tus investigaciones y ahí públicate tu artículo y a mí déjame el problema acá, ¿no? Entonces, eso, pues eso parece que no, porque de alguna forma el problema, como ya se dijo aquí, pues nos afecta a todos, incluyendo a los académicos. Y ellos tienen pues toda esa parte para poder hacer ese tipo de investigación, ¿sí? Ahora, también hay otro problema. En las universidades también le están jugando al empresario, quieren participar y de alguna forma competir con las empresas. Y ahí ya no hay una situación de competencia, ¿no? O sea, la universidad tiene que ser investigación, investigación para que de alguna forma, y si se está vinculada con el empresario, bueno, es un problema que tú tienes para poder ver este tipo de contaminación y vamos a tratar de solucionarlo y hacer una investigación para ver cómo tu proceso puede mejorar para quitar este tipo de contaminante, ¿sí? Entonces ahí es donde creo que nos hace falta esa parte de vinculación. Y yo creo que si llegamos a tener ese tipo de vinculación, universidad, digamos, la población y autoridades, pues creo que se pueden plantear cosas muy interesantes. Yo quisiera hacer un comentario, maestro José. Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, para la formación de la declaratoria de Río Toyac y el plan rector, sí se tomaron en consideración los trabajos de las universidades de la UAP, UPAEP, y la verdad es que no sé cuáles. Como dice, sí hay muchos investigación que se ha hecho y que estaban en anaqueles y se ha estado sacando. De hecho, platicábamos, yo creo que Arturo también tiene que tener conocimiento. El municipio, en la parte de dirección de agua, se está tomando sobre una tesis, no sé de qué universidad, no recuerdo, para el plan de rescate de, ¿cómo le llaman? Hay un plan hídrico que tienen. Entonces, sí, digo, creo que ya hay apertura para parte de la universidad. La universidad sí ha hecho su chamba y desde hace un chorro de años, como dicen, nada más estaban en las bibliotecas, se están sacando, pero al final, como dice Arturo, necesitamos a alguien que tenga la batuta, que tenga la autoridad y la batuta para decir, universidad, hagan esto, sociedad, hagan esto, y industria, hagan esto, ¿no? Porque, digo, yo no me veo llegando a tocar la puerta a una industria y decir, oye, no tienes agua, porque yo creo que no amanezco al otro día, ¿no? Tampoco, me veo ahí llevando mi vaso de agua, mi botella de agua a Agua de Puebla para todos y diciéndole, oye, mira, tiene un chorro de sarro, no cumplen la norma de que se viste en cloro. Porque van a decir, sí, todo bien. Creo que necesitamos esa parte de la batuta. Sí, yo quisiera subrayar el comentario que acaba de hacer Benjamín y antes una digresión.
en la crisis que hoy estamos por la pandemia, desde que comenzó, se hicieron propuestas de parte de la academia para el desarrollo de vacunas contra COVID-19. Se participó en reuniones con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, etcétera. Y sin embargo, el financiamiento para esos desarrollos, pues no ha visto la luz. No ha visto la luz, desafortunadamente. Y hoy, pues nos estamos vacunando con vacunas, valga la redundancia, que provienen del extranjero, que no quiere decir que esté mal, pero hubo voluntad de parte de la academia para poder desarrollar las vacunas en este tiempo. Entonces, como dice Benjamín, hizo falta allí que el Estado diera el siguiente paso. Y eso me lleva al siguiente punto. Desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, los proyectos de investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación lleva tiempo y desafortunadamente no es políticamente rentable. Hay ciertos procesos que requieren años de desarrollarse para poder ver la luz eventualmente. Y eso pues es un desincentivo para los políticos principalmente para invertir en ciencia, tecnología e innovación. Es decir, si yo emprendo un proyecto para hacer, no lo sé, un modelo dinámico del sistema Kutsamala que hoy está en una crisis terrible, pues va a tomar cierto tiempo, ¿no? Y la pregunta es, ok, lo voy a empezar ahorita y lo voy a terminar en 4 años. En 4 años la administración actual ya no está y entonces esa luz que podría ver el proyecto y los resultados que podrían verse ya no se reflejarían en esa administración actual. Entonces, lo que se requiere, como ya señalaba Benjamín y ahora lo subrayo, pues es efectivamente una política de Estado en cuanto a ciencia, tecnología e innovación que vaya más allá del horizonte político. Eso sí, porque no hay ninguna duda y creo que hemos llegado a esa conclusión de que la innovación es una herramienta fundamental para solucionar la crisis del agua. Y bien, con respecto a las industrias, pues tal vez sea, digamos, un poco más sencillo en el siguiente sentido. Yo como académico me puedo acercar a alguna industria y me puedo acercar al carnicero que decía Arturo y decirle, mira, vamos a utilizar esa grasa que tú viertes al alcantarillado para fabricar alguna otra cosa. No tengo idea, ahora no se me viene a la mente, ¿no? Pero algo que tenga valor para el empresario, algo que le pueda retribuir de alguna manera, más allá de que sienta la satisfacción de contribuir al medio ambiente, ¿no? Y entonces allí se materializa la vinculación que usted, maestro, mencionaba hace un momento y que podría ver la luz eventualmente, ¿no? Y de esa manera contribuir a la solución del problema. Sí, Eduardo, igual creo que concuerdo contigo en este último punto, más que vea como satisfacción, que no lo vea como obligación, ¿no? Cumplir con las normas para el medio ambiente, que luego es más como lo ven como una obligación y por eso es que se restringen a realizarlo, ¿no? Bueno, ya para ir dando igual, finalizando lo que es el foro y sobre los temas, no sé si tengan algunos comentarios abiertos también de ideas, propuestas para siguientes pláticas sobre este mismo, sobre los temas ya sea hídricos o afín. Bueno, yo quiero hacer un comentario final, nada más. Fue muy interesante esta discusión porque empezamos hablando de la crisis del agua, pero inevitablemente estuvimos hablando de la crisis de recursos naturales, del cambio climático, de la contaminación, y nos faltó hablar, por ejemplo, de la pérdida de biodiversidad, de la introducción de especies invasoras y de otros problemas que también forman parte de una sola crisis, que es la crisis de la naturaleza. Y dada la complejidad que tiene esta crisis, para poderla solucionar, necesitaremos trabajar en equipo. Eso es inevitable. Y además, necesitaremos hacer política quienes no estamos acostumbrados a hacer política. ¿Mm? Entonces, pues nada, yo con eso me despido. Muchísimas gracias, Eduardo. Totalmente de acuerdo con Eduardo y justamente tomando esa idea de que tenemos que trabajar en equipo,
creo que las próximas generaciones que se están avecinando y que ya estamos llegando, tenemos una mentalidad muy diferente. Entonces, hay algo que yo llamo y con lo que choco mucho, que llamo mentalidad de dinosaurio, y no va ligado para nada con la edad, va ligado más bien con la mentalidad, el tipo de pensamiento, donde no quieren el cambio, no quieren que la gente nueva llegue, que la gente nueva llegue, y estamos llegando inevitablemente. Estamos cambiando las cosas, estamos alzando la voz en los medios, redes sociales, todo eso ya inevitablemente no nos pueden callar. Entonces, creo que el futuro ya no es futuro, sino que ya está llegando, ya es presente, y en los próximos 5 años estoy seguro que va a haber un cambio muy fuerte y va a ser para bien. Entonces, otro comentario, tengo conocimiento que próximamente en el estado se va a hacer un plan de saneamiento del río Toyac, donde van a conjuntar los diferentes actores, justamente de lo que estamos platicando, la parte académica, la parte empresarial, la parte gubernamental, los correspondientes, lo que es municipio, con agua y todos los involucrados, y van a empezar a establecer esa parte de responsabilidades, ¿no? Y a empezar a generar un plan de acción, que es lo que hace falta. Entonces, espérenlo, yo tengo mucha fe de que va a cambiar, y pues ya estamos aquí en el futuro. Enhorabuena por el evento, muchas gracias por la invitación a GSG Física, al maestro José Castillo y a mis compañeros, Benjamín, Eduardo. Un gusto platicar con ustedes, y ojalá ya la próxima ya sea sin pandemia y podamos ahí tomar un cafecito. Sí, muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. Yo quisiera comentar algo sobre la idea que había dicho Eduardo, maestro José. Creo que, bueno, no creo. Hay una universidad que conocí de manera casual hace un par de años, es la Universidad de Tlaxcala, Tecnológica Tlaxcala, o es Instituto de Tlaxcala. Me parece que es Instituto Politécnico de Tlaxcala. El que está a cargo de la carrera se dedica a vincular la industria y llegar a la industria y decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te innovamos? No nos vas a pagar, pero danos equipos de laboratorio. Entonces, quiero que me hagas pruebas de calidad de esto, y les dan los equipos para que la industria de sus laboratorios están pesaditos. Digo, es una universidad pública de bajo presupuesto, pero tiene muy buenos laboratorios debido a eso, a esa interacción con la industria. Y pues la industria obviamente tiene muchos beneficios. Entonces, digo, ojalá se siga abonando de esa manera. Pues le agradezco nuevamente a GSG. Saben que los llevo en mi corazón. Maestro José Castillo, muchísimas gracias. Eduardo, fue un grato placer. Mi estimado Arturo, siempre es un placer. Les agradezco mucho la oportunidad, y perdón si dije algo antisonante, pero de repente así hablo porque vengo de pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Benjamín. Muchísimas gracias por tu participación. Ok, pues yo nada más también mi comentario final, pues es el mismo. Yo creo que la solución de alguna forma está en todos, y de alguna forma también creo que tarde o temprano se va a empezar a dar esa vinculación entre academia, autoridades y sociedad. Creo que los problemas cada vez son más complejos y requieren los esfuerzos de todos. Entonces, en las universidades, ya lo dijo Benjamín, hay buenos laboratorios en algunas ocasiones, ¿sí? Y si se vinculan con los empresarios, pues puedan mejorar todavía esos laboratorios para problemas ya concretos, específicos, pues de problemáticas que el mismo empresario tiene, o que la misma autoridad tiene en su territorio municipal o estatal, ¿no? Entonces, yo creo y confío que si ya existe una cierta vinculación, con el tiempo se tendrá que reforzar todavía mucho más esa vinculación para poder de alguna forma integrar, y que todos esos problemas sean de manera multidisciplinaria, con todas el conocimiento que se tiene tanto en la academia como en empresarios, y obviamente la voluntad política que tanto falta. Y bueno, nada más para terminar, permítame, nada más para terminar, pues agradecerle a Arturo, a Eduardo y a Benjamín su participación aquí con nosotros, y obviamente siempre serán invitados de honor. Muchas gracias.
Al contrario, maestro, muchas gracias a usted y también aprovecho para agradecer a Jael que sigue aquí con nosotros por haberme invitado. Fue un gusto compartir con ustedes y también con Arturo y con Benjamín. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. No sé si tengamos tiempo, por cierto, para preguntas. Sí, 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 de hecho, ahora en estos momentos viene la sección de preguntas y respuestas por su parte de nuestra audiencia. Creo que aquí en el chat al menos no tengo preguntas, no sé si por Facebook nos hayan realizado alguna pregunta, o si la tienen aquí pueden activar sus micrófonos para hacer la pregunta. Hola, hola Juan. No sé si me Sí, lleguen a sí, escuchar. sí, Miguel, te escuchamos. Más que nada, no tanto como una pregunta, sino que yo creo que algo muy importante que habían mencionado en todo este tiempo, pues fue parte pues, de la industria textilera. Entonces yo creo que gran parte de esta influencia, pues, viene por la fast fashion. Entonces, yo creo que es muy importante ahorita pues sí, la concientización que se está haciendo acerca pues de esta industria de la moda, porque pues al final de cuentas se está contaminando más, se está pagando pues mucho más barata la mano de obra, muchas cosas que están influyendo y pues yo creo que viene pues de una concientización más que nada y que últimamente pues ya se está viendo un poquito más. Muchas gracias, Miguel, por tu comentario. Bueno, creo que fue un comentario, no una pregunta. Entonces, muchas gracias por tu participación. Claro, Sí, gracias no a sé si ustedes. sí, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, pregunta, algo que quieran anexar, igual de la audiencia. Ok, igual comentando un poco más sobre, bueno, haciendo una especie de réplica a lo que mencionaba Miguel, creo que estoy un poco de acuerdo con la parte de la congruencia en lo que reflejamos, ¿no? Yo personalmente he visto muchas personas que eh, intentan pelear por la parte ambiental, ¿no? Pero no son congruentes, por ejemplo, en lo que mencionaba Miguel, en la parte del fast fashion, ¿no? Cambiar de ropa continuamente, ¿no? Es más bien eso. Y desechar la ropa continuamente, que también eso aumenta muchísimo a la parte de lo que es la contaminación y a la parte esta de los desechos de textiles. Creo que igual, bueno, al menos siempre que tengamos esto o hablemos de este tipo de temas, debemos de ser congruentes un poco también eh, con, con lo que llevamos pues también, ¿no? Y con lo que cotidianamente utilizamos, siendo conscientes. Juan, yo quisiera agregar a lo que acabas de comentar que efectivamente hablábamos hace un ratito de los ODS, ¿no? Y uno de ellos habla específicamente de consumo responsable. Y ahora que hablaban del fast fashion y de la ropa, pues hay ciertas marcas, no voy a decir nombres, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades, que ofrecen precios extraordinariamente baratos y con envío incluido y todo, ¿no? Y pues evidentemente como consumidor te parece bastante atractiva la oferta, ¿no? Y difícilmente, dado ese incentivo, difícilmente nos cuestionamos, a ver, oye, espérame tantito, ¿quién está pagando? Porque al final, si algo nos debe quedar claro es que nada es gratis, todo mundo paga por las cosas, ¿no? Entonces, si una prenda cuesta $1, pues ¿quién está pagando el costo restante? Desafortunadamente, en muchos casos, o en la mayoría de ellos, quienes pagan esos costos son la mano de obra, que está pésimamente pagada, explotación laboral, e incluso en algunos países todavía existe la esclavitud, y la naturaleza, ¿no? Y entonces esto, pues, contribuye enormemente a las crisis que ya estamos viviendo. Eso por un lado. Pero por el otro, también algo con lo que yo siempre me he mostrado muy escéptico es con lo que yo le llamo digamos, el ambientalismo de buenas intenciones, ¿no? Y las políticas,
pues no necesariamente populistas, pero políticamente correctas. Y el caso paradigmático es el plástico, ¿no? El plástico hoy está completamente satanizado y desafortunadamente, pues eso va a implicar mayores problemas en el futuro. Históricamente el plástico vino a resolver muchos problemas. Por ejemplo, el plástico fue el que hizo que se sustituyera el marfil de los colmillos de los elefantes, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? En ese sentido podríamos argumentar que el plástico es bueno. Entonces, el problema no es el plástico, el problema no es que usemos plásticos de un solo uso, valga la redundancia. El problema es que una vez que se convierten en residuos, no se gestionan adecuadamente, como mencioné al final de mi intervención anterior de la anterior. Los rellenos sanitarios, pues ahí están acumulando basura y todo, y no existe la economía circular. No hay que olvidar que basura es un concepto económico y que al final de cuentas significa que algo ya no tiene valor. Pero como ingenieros ambientales debemos tener claro que todo puede tener un valor si se aprovecha adecuadamente. Y si los municipios gestionaran adecuadamente los residuos sólidos, no tendríamos por qué renunciar al plástico. Y no vendo plástico para información de ustedes, pero sí es algo que me gustaría verter aquí en medio de esta discusión, en lo que se animan a hacer más preguntas. Sí, creo que tenemos una audiencia bastante tímida en cuanto a preguntas. Sí, bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta o comentario en el apartado de comentarios. Creo que aquí nos dice alguien hasta luego, entonces un gusto escucharlo. Muchas gracias, Daniela Sartillo. Un placer llevarte información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, creo que tenemos más comentarios. Sí, creo que solamente era Daniela, ¿no? Ok, bueno, entonces, para dar fin a este foro, creo que fue un grandioso foro. Tomamos en cuenta, creo que muchos temas en este limitado tiempo que teníamos. Creo que fue una muy buena discusión de todos los temas. Y bueno, no queda más que agradecerles a nuestros invitados, a Eduardo, a Arturo, también por estar aquí con nosotros, de parte de todo nuestro equipo de trabajo, de parte de todo nuestro departamento de comunicación. Les doy las gracias por asistir y por darnos la oportunidad, bueno, de participar con ustedes también en este foro. Y aparte también, obviamente, de la licenciada Jael y de parte de GSG Geofísica. Igual, y no sé si la licenciada Jael tenga algunas palabras para ustedes. Se veía el micrófono. Les agradezco mucho a todos su tiempo, su participación en este foro. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Un gusto poder contar con especialistas y expertos como ustedes, que estén justamente retroalimentando a la sociedad. Este fue un espacio para la sociedad, para que pudiéramos compartir todos nuestros conocimientos y pues muchas gracias por el tiempo dedicado a lo mismo. Muchas gracias, Jael. Muchas gracias a todos por la invitación. Sí, igual y obviamente como parte, ¿no?, de la despedida, creo que ahí quedaron luego todavía muchas preguntas abiertas. Esperemos tener nuevamente en un futuro muy cercano alguna otra participación en conjunta para poder atender algún tema ya mucho más específicamente y atacarlos ya sea entre los tres o particularmente con alguien más. Ok, pues
Pues hasta luego y buena tarde a todos. Creo que ya ya no hay preguntas ni comentarios.